¿Cómo están? Bienvenidos a mi clase de física, soy el profesor Fernando Orbalino y en esta ocasión vamos a ver un problema de dinámica. El robot de la figura se encuentra en reposo en el instante de 0 segundos y está programado de manera que la componente x de su aceleración es 2 menos 0.4 v sub x, o sea, la componente x de la velocidad, en metros por segundo cuadrado. La componente y de la aceleración 1 menos 0.2 por v sub y, o sea, la componente y de la velocidad, en metros por segundo cuadrado también. La componente z de la aceleración es 0 y me dicen, ¿no? Durante el intervalo de tiempo de t igual a 0 a t igual a 4 segundos, me piden encontrar tanto la componente x como la componente y de la fuerza total, o sea, la fuerza resultante que se ejerce pues sobre la pieza de 10 kilogramos, ¿no? Debido a la acción de las tenazas del robot en el instante de 2 segundos. Entonces aquí tenemos el planteamiento. En el instante de 0 segundos la velocidad es de 0. Aquí tenemos la componente x de la aceleración, la componente y, la componente z, en el intervalo de 0 a 4 segundos. Vamos a determinar solamente la componente x y y de la fuerza resultante para el instante de 2 segundos, considerando que la masa de la pieza es de 10 kilogramos. Entonces, recuerden pues que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como aquí esto está representando a la componente x de la aceleración, entonces aquí vamos a utilizar la componente x de la velocidad. Pasamos pues a integrar, pero primero esto de acá, todo esto va al otro lado de la igualdad como denominador. Y diferencial de t pasa a la derecha. Y es precisamente eso lo que tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una variable u. U va a ser 2 menos 0.4 v sub x. Vamos a reemplazar u aquí. Hacemos uso de la diferencial de u. ¿Cuál es la diferencial de 2? Es 0. Aquí sería menos 0.4, la diferencial de v sub x. Recuerden que si nosotros queremos la diferencial, ¿sí? Lo que hacemos es primero derivamos y luego aplicamos aquí la diferencial. Por ejemplo, cuando derivamos 2, la derivada de 2 es 0, por eso aquí se va. ¿Cuál sería aquí la derivada de menos 0.4 v sub x? Menos 0.4. Y eso es precisamente lo que tenemos acá. Y eso por la diferencial de v sub x, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Entonces simplemente arreglamos y aquí quedaría diferencial de v sub x es igual a menos 1 sobre 0.4 diferencial de u. Reemplazamos en nuestra ecuación de la integral y nos quedaría así nuestra integral. Entonces esto de acá, 1 entre u, ¿cuál vendría a ser su antiderivada o su integral? Sería el logaritmo neperiano de u, que es justamente lo que tenemos acá. Ahora lo que hacemos es reemplazamos simplemente por el valor original de u, que es 2 menos 0.4 v sub x. Hacemos uso de los límites de integración. Recuerden que en el instante 0 la velocidad era 0. Entonces por eso ponemos aquí 0. Y en el instante de 2 segundos vamos a determinar justamente la velocidad, v sub x, la componente x de la velocidad. Entonces simplemente reemplazamos límite superior, ahí está, límite inferior 0, ahí está, límite superior 2, menos límite inferior 0. Y recuerden pues que la diferencia de logaritmos nos da justamente en el argumento la división. Muy bien, recuerden además que el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e, el número de Euler. Muy bien, despejamos, seguimos operando y llegamos a la expresión de la componente x de la velocidad.
Seguimos calculando. Y la velocidad, al menos la componente X, nos sale 2.75 metros por segundo. Muy bien, algo similar se va a hacer con la componente Y. Pero previo a eso, vamos a reemplazar esta velocidad que se ha hallado en la ecuación original de la componente X de la aceleración para justamente encontrar el valor de esa componente. En este caso nos ha salido 0.9 metros por segundo cuadrado. Muy bien, ahora sí, como les había dicho hace un momento, hacemos algo similar con la componente Y de la aceleración. ¿Sí? Recuerden que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como estamos trabajando aquí con la componente Y de la aceleración, entonces aquí lo lógico es que vaya justamente v sub y. La derivada de v sub y respecto al tiempo es a sub y. Entonces pasamos todo esto a dividir al otro lado de la igualdad y diferencial de t a la derecha de la igualdad. Hacemos el reemplazo de todo esto por la variable q. ¿Sí? Diferenciamos q, 1 se va y aquí nos quedaría menos 0.2 por diferencial de v sub y. Simplemente todo esto pasa a dividir y nos queda que la diferencial de v sub y es menos 1 sobre 0.2 diferencial de q. Eso vamos a reemplazar justamente en esta expresión para ya proceder a la integración. Entonces nuestra expresión nos estaría quedando así. Y esto ya es reconocible. Recuerden que el antiderivado, la integral de 1 entre q, respecto de la variable q, sería justamente el logaritmo neperiano de q, que es lo que tenemos acá. Ahora sí, antes de proceder a pasar a utilizar los límites de las integrales, reemplazamos a q por su verdadero valor, que es 1 menos 0.2 v sub y. Ahora, en el instante de 0 segundos, ¿cuál es la velocidad? 0. ¿Sí? Entonces, al ser 0, tanto la componente x como la componente y es 0. Y en el instante de 2 segundos vamos a hallar justamente la componente y de la velocidad. Pasamos a reemplazar los límites, límite superior, el límite inferior al reemplazarse, ¿sí?, en la ecuación cuando v sub y es 0, entonces todo esto se hace 0 y nos quedaría el logaritmo neperiano de 1. Y el logaritmo neperiano de 1 ustedes recordarán que es 0. Aquí límite superior 2, límite inferior 0. Y nuestra ecuación nos estaría quedando así. Seguimos calculando. Seguimos. Y despejamos v sub y. Recuerden, el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e. Despejamos v sub y, calculamos y nos queda que la componente y de la velocidad es 1.65 metros por segundo. Reemplazamos en la ecuación de aceleración la velocidad, la componente de la velocidad en y, 1.65, y encontramos pues que esa componente y de la aceleración es de 0.67 metros por segundo cuadrado. Ahora sí, ya podemos encontrar las componentes x y y de la fuerza resultante, simplemente multiplicando esas componentes, ¿sí? O sea, vamos a multiplicar la masa por las componentes de la aceleración. Si queremos la componente x de la fuerza resultante, pues la masa se multiplica con la componente x de la aceleración. Y eso es precisamente lo que hacemos acá. La masa de 10 por la componente x de la aceleración de 0.9 nos sale 9 newtons. Y para la componente y igual, la masa por la aceleración en y nos da la componente y de la fuerza resultante. ¿Sí? Al multiplicar nos sale pues esa componente de 6.7 newtons. Gracias.